Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar para un público interesado en el tema, porque es un tema de historia del arte un poco específico y complejo, pues como pone aquí en la presentación, la arquitectura griega arcaica. Voy a hacer una aproximación general. Esta presentación, esta videoconferencia, les puede valer para alumnos de segundo bachillerato que estudian historia del arte, aunque está un poco más allá del nivel que se les pide, y luego también pues, resulta muy interesante para gente que visite Grecia o Italia o el sur de Italia y estén interesados en conocer pues un tipo de arquitectura que normalmente no es tan conocido. Bueno, a partir de aquí, estas son las etapas que más o menos se suelen aparecer en todos los libros sobre la arquitectura griega. Están las de la época prehelénica, muy antiguas, Creta y Micenas. No está demasiado claro que sea la arquitectura griega. Luego está la etapa de la arquitectura arcaica, siglo 6, 7, 6, incluso quinto antes de Cristo, que es lo que voy a hablar en esta videoconferencia. Luego la arquitectura clásica, la típica de la Acrópolis de Atenas, el Partenón, el Erecteion, y luego la helenística, que luego se confunde con la romana porque es del siglo cuarto, tercero, segundo y después. Entonces, lo que voy a hablar en esta videoconferencia es de arquitectura arcaica, a ver si consigo explicarlo. Tengo que avisar que no soy un experto en el tema, pero bueno, intentaré hacerlo lo más completo y didáctico posible. En primer lugar, hablaré de rasgos generales, un poco cómo caracteriza la arquitectura arcaica de forma general. Luego hablaré del orden dórico arcaico y hablaré del complejo de Paestum. Ahí aprovecharé para hacer un poco de repaso del lenguaje de arquitectura clásica, porque los templos de Paestum son de los mejores conservados del mundo, casi mejor que el Partenón. Luego hablaré del orden jónico arcaico y luego después hablaré del paso hacia el clasicismo y utilizaré pues, el templo de Afaya en Egina, que, bueno, que es un templo que está un poco en la transición entre el clasicismo y el estilo arquitectónico arcaico y me parece interesantísimo. Voy a intentar explicar en esta videoconferencia cómo llegar a estos sitios porque me parecen que son sitios interesantísimos que merece la pena visitar y que afortunadamente no se encuentran tan turistificados como el Partenón o como la Acrópolis. Bueno, a partir de aquí, ¿por qué la arquitectura arcaica griega es importante? Pues mira, voy a hablar un poco de números. Estos están sacados de un libro sobre los templos griegos que el autor pues contó más o menos cuántos templos perípteros se construyen en cada siglo. Y podemos ver que en el siglo VI, estamos hablando de arquitectura griega arcaica, se construyen 55, en el siglo V 46, en el cuarto 25 y en el helenístico, que es un periodo que abarca muchos años, en los 40. Con lo cual se puede decir que la arquitectura griega arcaica no solamente se crean los cánones, sino que además es el periodo más intenso de construcción arquitectónica tal como la conocemos. Bueno, ahora hablaré un poquito de rasgos generales. No voy a alargar mucho porque más o menos los templos griegos de la época arcaica pues cumplen los patrones de épocas posteriores. Citar solamente que en estos momentos aparecen dos imperios en Oriente, el imperio babilónico de Nabucodonosor segundo, el imperio persa, que básicamente acaban con la independencia de Fenicia y de Egipto. Entonces se puede decir que se corta la influencia orientalizante. A partir de esta época, siglo VI, siglo VII, pues en la arquitectura griega pues sigue su propio camino. Luego se crean el canon y los órdenes dórico y jónico, el corintio aparecerá un poco más tarde, y luego podemos dividirlos en dos grandes áreas. El estilo dórico, que tiene lugar, que nace en el Peloponeso, en la zona pues, de Corinto y de Argos. Entonces, en este estilo dórico hay una transición de materiales perecederos, que son la madera, el barro, hacia la piedra. Hay un proceso que se llama de petrificación. Crean el estilo dórico, que es más voluminoso, más sólido, más tosco y no sigue los principios de proporción y armonía. Y luego después tiene además problemas de estilísticos, que es el problema del ángulo dórico. En las esquinas, el tema de las metopas y los triglifos, que luego las mostraré, pues no siempre quedan bien, y bueno, tienen que solventarlo. Y luego está el estilo jónico del Egeo, que tiene más influencia fenicia, está más cerca del imperio persa. Estos van directamente desde la piedra, son las columnas mucho más estilizadas, y el salto técnico se puede decir que es asombroso, porque es mucho más complejo y mucho más elaborado el estilo jónico que el estilo dórico. Bueno, antes de empezar, un pequeño mapa para entender de lo que voy a hablar. El estilo dórico que he hablado antes nace un poco aquí en el Peloponeso y luego se expandirá por la zona de la Magna Grecia o el dórico siciliano. Entonces se puede más o menos esta zona que estoy marcando, el estilo dórico arcaico. Y el estilo jónico nace en esta zona, es la zona del Egeo, nace en la zona de Éfeso, de Naxos, entonces, y a partir de aquí el estilo jónico luego se expandirá. Atenas se encuentra un poco a mitad de camino, está en la frontera entre el estilo dórico arcaico, que era típico del Peloponeso, y el estilo jónico arcaico, que era típico del Egeo. El imperio persa y el imperio babilónico pues aparecen aquí, y luego se expanden hacia el oriente, bueno, hacia el oeste, perdón, hacia el occidente, y bueno, en el siglo V, como es bien sabido, tendrán lugar las guerras médicas. A partir de aquí, repito, el histórico dórico es más o menos prima en esta zona y el estilo jónico en esta zona, pues voy a empezar con el estilo
con ambos estilos. Hay un autor clásico romano, Vitruvio, que escribe su famoso libro sobre arquitectura, que explica cómo nacen tanto el dórico como el jónico. Entonces el dórico pues dice que pues nace en la zona en la zona de Argos, en un templo consagrado a Juno, y este templo más o menos se conservan los restos arqueológicos, y el templo del jónico, Vitruvio dice que nace en un templo dedicado a Diana en la zona de Éfeso. Entonces, probablemente sea el famoso Artemisión, el templo de Artemisa o Diana en la zona de Éfeso. Así que tenemos un poco registros en época romana que eran muy conscientes que existían dos formas de hacer arquitectura. Una era la dórica y otro era la jónica. Bueno, a partir de aquí vamos al estilo dórico arcaico, un breve panorama y comentaré de cómo nace el estilo dórico arcaico y luego después hablaré del complejo de Paestum. Los primeros restos, pues tenemos el Ereo, es decir, el templo de Hera en Argos, que no se conserva absolutamente nada. Básicamente tenemos la cita de Vitruvio y luego restos arqueológicos, luego el Apolo de Termón, que está en el Golfo de Corinto, luego el templo de Artemis en Corfú, si no me equivoco, es del 580, que se conserva poco y nada. Y luego tenemos el famoso templo de Hera en Olimpia, el santuario de Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos, como bien es sabido. Hay dos templos, el más antiguo es el de Hera, que probablemente estaría dedicada a Hera y a Zeus, y luego está el templo de Zeus Olímpico, que es un poco posterior. Entonces, en este templo de Hera en Olimpia, pues en principio estaba hecho de madera o de barro, y fueron sustituyendo las columnas por otras de piedra progresivamente. Se puede hablar del proceso de petrificación. Esto es una imagen del templo de Hera en Olimpia. Se puede ver que el estilo es claramente dórico, pero bueno, la idea es que no todo lo que aparece ahí pues es de la época, pero es uno de los más antiguos, y tanto el de Artemis en Corfú como el de Hera en Olimpia son los grandes templos dóricos arcaicos. Luego después hablaré un poco de los templos arcaicos dóricos del siglo VI, los más relevantes. El más conocido es el templo de Apolo en Corinto. Corinto se encuentra en la zona del Peloponeso, no está muy lejos de Atenas. De hecho, el istmo de Corinto, una especie de central de autobuses que se puede llegar muy fácilmente a la ciudad. Entonces había un templo de barro y madera, y luego fue sustituido por un templo básicamente de piedra en el 560 a.C. Es muy arcaico, es 6 por 15 columnas. Luego está el viejo templo de arcaico de Atenea Poliada, que ahora pondré alguna imagen, que no se conserva en absoluto. Estaba en la zona de la Acrópolis, pero se conservan parte de los relieves, los famosos leones comiéndose a toros, o el monstruo de tres cuerpos. Luego está el proyecto de templo de Zeus Olímpico en Hipias, que era un templo monumental que nunca se construyó. Fijaos las columnas, que eran 8 por 21, 107 metros de largo por 41 metros de ancho. Era un templo enorme que no se llegó a construir. Luego está el nuevo templo arcaico de Ateneas Poliada, es Ateneas de la polis, de la ciudad. Este templo es más antiguo que el templo arcaico, el viejo templo arcaico de Ateneas Poliada, y básicamente los expertos consideran que es la base del Erecteion que se construye en época clásica, del siglo V. Era un templo muy complejo que estaba dedicado a Ateneas y a Poseidón. Luego después ganó Atenea, y el templo de Poseidón se construyó en el Cabo Sunion, que está al sur de Atenas. Y bueno, también estaba dedicado a los monarcas míticos de Erecteo y Butes, por eso el Erecteion se llama así. Y luego el templo de Apolo de Delfos, que también está hecho a final del siglo VI y principios del siglo V, que fue pagado por la ciudad de Atenas, en concreto por el demócrata Clístenes, y que es uno de los grandes templos. Algunas imágenes para reforzar. Estos son los viejos restos que están en el Museo de la Acrópolis, que es un museo interesantísimo que está en las faldas de la Acrópolis, donde se encuentran todos los restos. Aquí se puede ver el famoso monstruo de tres cabezas, que se puede ver que está policromado, y aquí los famosos leones comiéndose a toros. Esto es lo que queda del templo viejo de Atenea Poliada, que se encuentra en el Museo de la Acrópolis. Está nada más entrar, subiendo una escalera, bueno, una rampa monumental, se pueden ver los restos. Y esto es el templo de Corinto que he hablado. Se puede ver que es un templo pues, que quedan pocos restos, obviamente, es de 6 por 15, hablo de memoria, y se puede ver cómo está sobre una plataforma, si no me equivoco aquí, de 4 escalones, que tiene estereóbato y estilóbato, y son columnas de estilo dórico pues muy arcaicas. Se puede ver el fuste, que es muy grueso, que está estriado, está hecho por tambores, aunque no se aprecie, bueno, o monolítico. En este caso no estoy seguro, y luego después aquí el famoso capitel de tipo dórico arcaico con su correspondiente collarino, equino y abaco. Entonces, esto es lo que queda en Corinto, que es una zona, que era una ciudad importantísima en el siglo VI, y luego después perdió importancia, y a partir de aquí esto es el templo, el estilo dórico arcaico del Peloponeso. Luego después las columnas del Partenón, los fustes serán un poquito más estilizados, no mucho porque también son muy gruesos, y bueno, también este templo es muy conocido porque empiezan a jugar con las curvaturas. Las plataformas que están aquí, la crepis,
están ligeramente curvadas, eso permite desaguar el agua que había allí, entonces ese ejemplo se ha limitado tanto en Atenas como en otros templos. Y luego el templo de Delfos, que tampoco se conserva demasiado, se puede ver aquí. Uno cuando llega a Delfos se queda un tanto decepcionado, pero bueno, este templo de Apolo en Delfos era uno de los más famosos de la antigüedad. Ahí se encontraban vivían los famosos sacerdotes y sacerdotisas, las pitias, que hacían los oráculos de Apolo en Delfos, y este templo se caracteriza por tener una rampa y tener una disposición peculiar, porque tenía que hacer un cierto sitio pues a las sacerdotisas para que proclamasen sus oráculos. Aquí es el himno a Febo Apolo, donde explica un poco cómo es el templo. Bueno, he hablado del dórico arcaico del Peloponeso. El Peloponeso, vuelvo por aquí a la imagen, es esta zona, pero como es bien sabido, en esta época es una época de colonización y desde el Peloponeso hay muchas migraciones a lo que se llama la zona de la Magna Grecia o Sicilia. Aquí un poco una imagen. Normalmente se considera que la Magna Grecia o puede ser todo o puede ser un poco el sur de Italia actual. En esta zona lo más importante es la zona de Posidonia o Pesto, que está aquí, y luego también la zona más helenizada es la zona de Sicilia. Se pueden ver muchas ciudades como Catania, Siracusa, Gela. Entonces aquí hay muchísimas ruinas. Las más importantes, que no voy a poner imágenes, son las de Agrigento, que están cerca de Gela o Gela, y las ruinas de Siracusa, que también son importantísimas. Hay muchísimas ruinas en el sur de Grecia, aparte es una zona muy buena para visitar, y bueno, son ruinas espectaculares. Pero bueno, había en todas partes, tanto en Crotona, en Siracusa, en Agrigento. Y una de las zonas más importantes es la zona de Posidonia, dedicada a Posidón o Pesto, que se encuentra al sur de Nápoles, en la zona de la Magna Grecia. Se puede ver, esto es una imagen, pues una vista aérea, que se puede ver como es un complejo monumental enorme con diversos tipos de edificios. Esto que está aquí es el templo de Hera I, que hablaré posteriormente. Este es el templo de Hera II, que es uno de los mejores conservados y que es donde se ven claramente las partes de los templos griegos. Aquí se puede ver los templos, este es el de Hera I, que aquí aparece una cosa rarísima porque en la fachada se pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. Así que es una fachada eneástila, que es una cosa rarísima que apenas ocurre, porque las fachadas de arquitectura griega son siempre de 4, de 6 o de 8 y en todo lo más de 10. Pero bueno, el templo de Hera I, que fue conocido como la Basílica, no voy a hablar mucho de él, pero bueno, es peculiar. El templo más conocido, el templo de Hera I es el más antiguo. Y luego el templo de Hera II, que se encuentra aquí, es un templo arcaico dórico, pues mucho más estándar, que ahora le dedicaré un poco más de atención. Entonces, una imagen de los grabados, pues esto se encuentra en el siglo XVIII con el neoclasicismo, porque en estos momentos se encuentra Pompeya y se empiezan a descubrir y a apreciar las ruinas griegas y romanas que se encuentran en el sur de Italia. Entonces, una planta de los templos de Hera I y Hera II. Aquí se puede ver el de Hera I, que es muy raro, con 9 columnas en la fachada y luego una hilera central. De hecho, cuando se descubrió le llamaron la basílica porque pensaban que no era un templo realmente. Y luego aquí tenemos el templo de Hera II, que son 6 columnas, es una fachada hexástila y luego tiene, si no me equivoco, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 en lateral. Es un templo mucho más alargado. Y bueno, vamos a ver un poco el templo de Hera II, que me vale para intentar explicar por encima cómo se describe un templo griego básicamente normal, porque la arquitectura dórica pues crea el canon de la arquitectura griega. Entonces, si tuviera que describir el templo de Hera II, diría que es un templo de planta rectangular. Se puede ver claramente que le metemos un hachazo y sale una planta de tipo rectangular. Es un templo de planta rectangular, disposición períptera, es decir, que hay un conjunto de columnas o perístasis que rodea todo el templo, y la fachada, como se puede ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una fachada hexástila que tiene 6 columnas. Luego, en cuanto al alzado, el templo se encuentra sobre una plataforma que básicamente es como son 3 plataformas apiladas. Se llama plataforma o crepis, que tiene en este caso, si no me equivoco, 3 escalones: estereóbato y estilóbato. Claro, el escalón, bueno, la plataforma que está más abajo es el estereóbato, que es un poco la que aplana el terreno para que se pueda construir, y luego el estilóbato. El estilóbato pueden tener 1, 2 o 3, hablo de memoria, plataformas. Estos son importantes porque cuando se procede el proceso de petrificación no estaban demasiado seguros si iba a aguantar o no, con lo cual
los templos arcaicos griegos insisten mucho en que estén sobre una superficie plana y sólida. Luego después, el alzado, he hablado que una plataforma o crepis de 3 escalones, y luego las columnas que se pueden ver aquí, pues no tienen masa, como pasa en el estilo dórico, y el fuste es por tambores y estriado. Se puede ver aquí los tambores ligeramente, los voy a marcar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El fuste es por tambores y estriado. Son fustes muy gruesos y presentan un engrosamiento, es decir, están un poco más gordos en la parte de abajo, un engrosamiento en la parte inferior conocida como éntasis, que junto con la curvatura pues servía para hacer ajustes ópticos. Esto es una innovación que se hace desde el estilo dórico arcaico y que es muy útil para que desde lejos estéticamente quede mejor. Entonces el fuste es por tambores y estriado y se corona o acaba en un capitel de orden dórico, aunque en realidad el orden dórico se tiene que utilizar para toda la estructura. El capitel de orden dórico tiene un collarino, un equino que se puede ver aquí, que es una especie de semicircular, y luego un ábaco, que es una especie de dado aplastado, lo voy a marcar aquí. Este ábaco es muy grueso, sobre todo en el estilo dórico arcaico, para mantener la estabilidad. Es posible que tenga lugar terremotos, y para que no se caiga y porque tampoco se afía mucho, pues el ábaco arcaico pues es muy sólido, bastante grande. Luego después, en cuanto a la parte superior, o que también se conoce como entablamento, pues el estilo dórico pues tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar tenemos un arquitrabe o un dintel, aunque se conoce como arquitrabe, que es liso. Luego después aquí, en esta parte que se llama friso, el conjunto entero, esto que está aquí se llama friso, tenemos metopas, que son esta parte plana, y luego triglifos, que son una especie una especie de piezas que tienen 3 partes y que en la arquitectura antigua pues eran los maderos que pues cubrían transversalmente el edificio, pero luego después se petrificaron. Entonces tenemos metopas, que son la parte lisa, que en algunos sitios tenían relieves, y luego después los triglifos. Entonces estas metopas y triglifos forman el friso del templo. Y luego aquí, la parte aquí, encontramos la cornisa. La cornisa genera o perfila pues un frontón de tipo triangular que podemos ver aquí. En ese frontón de tipo triangular, el espacio interior se conoce como tímpano. En ese tímpano había relieves, esculturas enganchadas con grapas de bronce. Luego después la cubierta, pues es una cubierta a 2 aguas, se puede ver claramente que tendría pues algún tejado de terracota probablemente. Y luego muchos templos griegos, en este caso no estoy seguro, pues tenían acróteras o palmetas en la parte superior que varían para decorar. Entonces, este es el perfil de templo arcaico griego o templo de estilo dórico arcaico griego. Está mejor conservado que el Partenón, que no se conserva todo. Y luego las partes del interior, aunque aquí no se observa muy bien, pues hay como 3 estándar. Una es la antenaos, luego una especie de naos o cela, que es una sala interior donde estaba la escultura del dios, que podía ser, era o había también, hay gente que opina que es de Poseidón, y luego una especie de almacén que se encontraba en la parte posterior, que se conoce como pistódomo, donde se guardaban normalmente las ofrendas del dios. Bueno, espero haberlo explicado bien. Se puede ver por el tamaño de este templo, que es enorme, o del complejo monumental, que vamos, que la importancia de Paestum o de Posidonia era enorme, que tenía muchas riquezas. También esto es una clave para explicar porque luego el estilo griego se contagia tan fácilmente pues al estilo romano, son tan parecidos, es porque los romanos estaban en contacto con los griegos durante gran parte de su historia. Si a alguien le interesa llegar a este sitio, bueno, aquí tenemos un detalle pues bueno, esto es el ábaco, que se puede ver que es muy grande, y aquí se puede ver el equino y aquí el collarino. Bueno, como estaba diciendo, si a alguien le interesa llegar a este sitio, tiene que ir a Nápoles, y luego desde Nápoles, si no me equivoco, fue hace bastante tiempo, hay un 2, 3, 4, 5 trenes al día con Trenitalia que te dejan justo muy cerca del yacimiento. Luego después hay un pequeño paseo muy agradable y luego se puede ver. La zona de Paestum es espectacular, no está demasiado turistificada, se puede llegar obviamente en coche, y bueno, es una zona increíble de ver y se puede ver que es uno de los mejores templos griegos mejor conservados del mundo, en mi opinión. Aquí se puede ver otro templo griego, este está dedicado a Atenea, es posterior, así que no podemos decir que es arcaico del todo, pero bueno, también se puede ver que el esquema es tremendamente similar. La foto es antigua, pero pues se puede ver la plataforma, en cuanto al alzado, las columnas por fustes por tambores y estriados, los capiteles con collarino, equino y ábaco. Luego aquí se puede ver el arquitrabe, aquí el friso con metopas y triglifos, y aquí se puede ver pues dónde estaba el frontón triangular con su tímpano que no quedan esculturas. Estos templos normalmente se encontraban policromados. En este caso no es mármol el material, sino que es piedra local, con lo cual es posible que estuvieran más policromados, o sea, que estuvieran policromados o al menos estucados para darles un color blanco. Bueno,
He hablado del orden dórico arcaico y he hablado de los principales templos. Y he explicado sobre todo el templo más, que en mi opinión me parece más relevante, que es el templo, los templos de Paestum, en particular el templo de Hera número 2. Ahora voy a hablar del orden jónico, que aquí tenemos una imagen del famoso capítulo jónico con bolitas o con volutas en una esquina, que es absolutamente espectacular. Ya he dicho antes que el salto técnico es increíble. Antes de seguir, fijaros aquí el tema del fuste. Si antes podemos decir que los fustes eran estriados, aquí se puede ver que los detalles están muchísimo mejor trabajados. Entonces se conocen como acanalados. Entonces este tipo de trabajo del fuste acanalado es típico del dórico. Hay un salto en calidad excepcional que tiene lugar en el jónico arcaico y luego después pues, se continúa en el jónico clásico y jónico helenístico. Bueno, antes de empezar, el orden jónico se piensa que viene de un orden, que esto no se suele explicar en los libros de texto, se llama el orden eólico, que es un orden, el orden eólico pues tenía así una forma vegetal en la parte superior, parece ser que sería de influencia fenicia u oriental, y recordamos que los fenicios habían sido conquistados por los babilónicos y luego por los persas, y luego este orden eólico será el que luego probablemente dé pie al orden jónico. Este ya es directamente en piedra, no se construye en madera como el orden dórico, no hay un proceso de petrificación. El primero, que luego os pondré la imagen, es una especie de casa de los naxios, oikos, oikonomía, ahí viene la palabra economía, significa casa, en Delos, que es una islita que está cerca de Mykonos. Como he comentado, hay un salto técnico asombroso y el orden jónico se caracteriza por una calidad extraordinaria. Es mucho más esbelto, de hecho Vitruvio lo he pasado rápidamente, pero lo compara con una mujer, y las acanaladuras como los pliegues de la túnica que le caen, y luego el tema de las volutas que están muy bien trabajadas y es ciertamente como más elegante y más esbelto que el orden dórico arcaico. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de, bueno, el primer ejemplo de orden jónico que se conserva, que es la casa de los naxios en Delos. Obviamente, claro, cuando uno va a visitar, está en Mykonos, que es una isla muy bonita, hay que ir en barco allí y se encuentra esto, pues no es demasiado interesante, pero bueno, si vais a Delos y veis el sitio, por lo menos sabéis que es el lugar donde se encuentra el estilo jónico arcaico. Bueno, ahora voy a hablar de los tres grandes ejemplos del estilo jónico arcaico, que es el Hereo de Samos. Hereo significa un templo dedicado a Hera, que es una diosa que tiene más templos en el periodo arcaico que luego posteriormente. Luego la Artemisión, el templo de Artemisa o Diana en Éfeso, que este es el templo que citaba Vitruvio en su libro de arquitectura. Y luego el templo de Apolo en Dídima, que es ligeramente menor, también tiene un oráculo. En el primero, el Hereo de Samos, que apenas se conserva nada, pues bueno, en principio hay un personaje mítico, uno de estos arquitectos que no se conserva absolutamente nada, que es Hereo de Samos, que luego tuvo un hijo, Roico, que luego Roico hizo de asesor en la construcción del templo de Artemisa en Éfeso y de Apolo en Dídima. Teodoro de Samos hizo de asesor, apenas se conserva nada, pero bueno, es posible que los templos, el estilo jónico, pues sea pues, a partir de la iniciativa de estos dos, del padre Hereo y del hijo Teodoro. Luego después el Artemisión de Éfeso, que era importantísimo, era una de las grandes maravillas de la antigüedad, que fue quemado cuando nace Alejandro Magno, si no me equivoco, en el siglo IV a.C., pues fue construido en el 550. La diosa Artemisa era importantísima, una diosa relacionada pues mucho con la diosa madre, con la fertilidad. Hay dos arquitectos que no se conoce nada de ellos, Carsifrón y Metágenes de Creta. Y bueno, en este templo se mezclan tradiciones locales con el estilo jónico que ya hemos hablado, que a su vez venía del estilo eólico. Se caracterizan los dos templos por ser dípteros, es decir, tener dos filas de columnas que rodean a la naos principal o a la cela, algunos de ellos por ser hípedros, que no tenían cubierta, y luego Teodoro, como he comentado ya, estuvo de asesor. Ambos templos, aquí se me ha ido, estuvieron patrocinados por un rey llamado Creso de Lidia, que menciona Herodoto en sus 7 libros de la historia, que era un rey riquísimo, que se helenizó, un poco como los macedonios en el futuro, y este rey Creso de Lidia pues patrocinó los templos jónicos en esta zona. Aquí tenemos una reconstrucción del famoso templo de Artemisa, el Artemisión en Éfeso, y luego esto es lo que queda en la actualidad. Éfeso, para si queréis llegar allí, bueno, hay un montón de excursiones, desde Estambul no creo porque está muy lejos, pero el lugar más adecuado hay que ir a Esmirna, a Esmir, que es una ciudad turca, se llega en avión muy fácil y muy barato desde Estambul, y luego después desde allí se puede llegar en tren de forma bastante fácil. Es una excursión espectacular, tiene un montón de ruinas. Las ruinas más importantes son las ruinas de época romana, y luego después está pues el lugar donde según la tradición murió la Virgen María. Pero bueno, si queréis ver uno de los primeros templos jónicos arcaicos, pues aquí lo tenéis, el famoso templo de Artemisa en Éfeso. Esto que está aquí es una fortaleza también medieval de tipo selyúcida, o sea que la ciudad merece mucho la pena. Merece mucho la pena para ver.
Esto es finalmente el templo de Apolo en Dídima, que es un templo enorme. Se puede ver aquí como en la plataforma pues tiene pues genera muchísimos escalones, y luego se puede ver también que es un templo díptero. Entonces antes he explicado que díptero tiene dos filas de columnas, aquí se puede ver. Aquí hay una fila que los rodea y aquí otra fila que rodea. Pues se puede ver que tienen basa, que está acanalado, hay un montón de piezas por el exterior. Si no me equivoco, cuando fui, a este hay que llegar en coche, pues hay una especie de es ípetro, hay que una especie de foso en el interior, ¿no? Que es producto también de las tradiciones locales. Si no me equivoco, el templo de Apolo en Dídima también tenía un oráculo, como el de Delfos, y era un lugar importantísimo. No estoy del todo seguro que todas las piezas sean de época arcaica. Probablemente lo continuarán construyendo durante muchos años, y bueno, pues ahí es un poco mezcla. Pero bueno, es un sitio interesantísimo y que también es un sitio para visitar, en este caso en Turquía. Entonces, un poco he hablado del estilo jónico arcaico, he hablado del estilo dórico arcaico y he puesto dos ejemplos, el de Paestum, y he hablado de los templos jónicos. Ahora voy a hablar del templo de Afaya, que se encuentra en la isla de Gina, cerca de Atenas. Este es un ejemplo magnífico de la transición al clasicismo, porque estos templos dóricos y jónicos, pues bueno, pasan los años y poco a poco van evolucionando. Y Atenas se encuentra justo en el medio y recibirá las tradiciones tanto de los jónicos, como la tradición jónica, como la tradición dórica. El templo de Falla en Egina, aquí se puede ver una maqueta, ¿vale? Es uno de los más conocidos y está en una isla que está cerquita de Atenas. Aquí se puede ver la isla de Egina. Entonces, si por lo que sea vais a Atenas y queréis visitarlo, se puede hacer la excursión en un día perfectamente. Hay que pillar el metro, ir al puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas. Allá hay diversos ferries que van a la isla de Egina. Y luego después, si no me equivoco, hay que llegar a este pueblecito y luego pillar un autobús hasta allá. El templo no se tarda mucho en ver, está en un emplazamiento absolutamente espectacular. Se llega a un barco, es una excursión muy agradable que se puede ir desde Atenas. Este es el templo. Se puede ver que es mucho más pequeño que los templos que os he mostrado. Y bueno, pues la isla de Afaya, o la isla de Egina, pues vivió un periodo de esplendor económico, político y cultural en el siglo VI y a finales del siglo V antes de Cristo. Si no me equivoco, en el 455, pues Egina formaría parte del imperio ateniense y perdió toda su autonomía. Pero bueno, antes de perder su autonomía, les dio tiempo a construir pues un magnífico templo, que es uno de los templos pues más bonitos del dórico arcaico o del inicio del clasicismo, como queramos verlo. Es un templo de planta rectangular, se accede por una rampa, se puede ver aquí la plataforma o crepis de 3 o 4 escalones. El fusto de las columnas es por tambores y estriado, y luego aquí se puede ver como los capiteles son ligeramente pues más pequeños, por lo menos el ábaco. Hay cierta Hay una cierta curvatura también de la plataforma para desaguar mejor, y luego los capiteles con su correspondiente collarino, equino y abaco. El abaco es un poco ligeramente más pequeño. La piedra se puede ver que no es mármol, este es el arquitrabe, que está liso, y luego después, por lo que he leído, las metopas no tenían relieve. Así como en otros sitios las metopas tienen relieve, aquí no lo tienen. Los triglifos siguen el patrón habitual, y luego no se conserva el frontón que estaba aquí, pues no se conserva, ni el tímpano, aunque sabemos lo que había porque se han encontrado por restos de las esculturas. En el interior, el templo es bastante pequeño y no tenía por qué tener columnas interiores, pero las tiene, y luego, si no me equivoco, además tiene 2 pisos, 2 niveles, y bueno, es un templo absolutamente espectacular, no demasiado grande. Esto es otra foto que se puede ver desde otro punto de vista. Esto es la reconstrucción, que se puede ver cómo era, y se puede ver cómo estaba el frontón occidental y el frontón oriental, y luego después el frontón occidental, que se han conservado las esculturas, porque en un momento se destruyeron. Se han conservado como 3 series de esculturas de los que estaban en el tímpano, y con lo cual es un magnífico ejemplo de cómo estamos pasando desde la tradición arcaica a la tradición clásica. Esto es un esquema del templo de Afaya. Esta es una cosa que pillé de un manual, y esto es el esquemita que te ponen allí cuando lo visitas, y se puede ver cómo este templo estaba sobre un complejo mucho más grande. En general, todos los templos griegos nunca hay que entenderlos en solitario, sino como parte de un complejo monumental con una especie de muro que está aquí, que genera una especie de espacio sagrado llamado témenos. Probablemente acá habría pues una procesión pues cívica que llegaría pues de una ciudad cercana y presentarían las ofrendas al templo en el interior. La ceremonia siempre se hacía en el exterior, que esto es muy típico, y aquí con unas vistas espectaculares. Y bueno, se puede ver un poco cómo era todo el complejo monumental. Se puede ver también donde había pues sitios para guardar las ofrendas, para residencia de los sacerdotes, y no es un templo demasiado grande.
Aquí es un esquema de cómo era, se puede ver los dos niveles, se puede ver cómo hay columnas por dentro cuando no hacía falta realmente, y también se puede ver los muros de sillería. Este templo también, por lo que me acuerdo, no estaba, se conservan restos de policromía, lo cual es interesantísimo. Y luego parte de las esculturas que os he hablado antes trataban sobre la guerra de Troya. La guerra de Troya, hay dos guerras de Troya. En la primera participa Hércules, que si no me equivoco es este, que está peleando con un héroe de la isla en la primera guerra de Troya. Y en el otro frontón estaba la segunda guerra de Troya, que es la de que también participan la gente de la isla de Gina. Entonces, básicamente, la idea del frontón es que que los habitantes de la isla pues tuvieron parte, participaron en la guerra de Troya de forma victoriosa. Estas esculturas se conservan en la criptoteca de Múnich y fueron recogidas a principios del siglo XIX pues, por arqueólogos, supongo que alemanes, o de la zona de Baviera. Bueno, espero que se haya entendido, que haya dado un panorama general de la arquitectura arcaica griega, y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por llegar hasta el final y corto.